Hola amigos y amigas, iniciamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy tenemos el tema de los artículos de opinión. ¿A ustedes en casa les han preguntado alguna vez qué opinas sobre levantarte a las 8 de la mañana todos los días, a las 6 de la mañana? ¿O qué opinas si todos los días a la hora del almuerzo integramos una ensalada? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Que la persona que nos está preguntando, ¿qué información quiere obtener cuando nos dice qué opinas? Las metas del día de hoy son dos: explicar la estructura, características y propósito de los artículos de opinión, y la idea es que nos aventuremos y exploremos escribir un artículo de opinión para que miremos más o menos de qué se trata eso. Para empezar, entonces, yo le pedí el favor a un amiguito que vive en Medellín, en un barrio que se llama Santo Domingo Sabio, que escribiera un artículo de opinión, que investigara lo que él pensara, que revisara varias fuentes y que escribiera un artículo de opinión. Pues miren lo que él escribió. Él se llama Julián Arismendi y está en 5º grado. Entonces, miren, un artículo de opinión puede hablar de un tema particular, específico. Puede ser de política, economía, un problema social, de un tema cultural, de deportes. Él eligió un problema social que está viviendo en su barrio y miren el título que le puso: Andenes para mi barrio. Y dice, por Julián Arismendi. Él dice, la Comuna 1 queda ubicada en la ciudad de Medellín, en la zona nororiental. Con la profe de Ciencias Sociales ya miramos más o menos en qué zonas podemos ubicar esta Comuna 1. Desde que nací vivo en el barrio Santo Domingo Sabio, por la loma que llega al metro cable del Parque Arví. Cuando salgo para el colegio me preocupan tantos carros circulando por la calle porque debo bajar cerquita de ellos y estar atento a no ser atropellado por uno. Somos muchos niños los que transitamos a las 6 de la mañana y al mediodía por esas calles que se unen en una sola vía y no tiene andenes para subirse y caminar tranquilo. En Santo Domingo Sabio hay muchos colegios, por ejemplo, Antonio Derca Santo Domingo, Institución Educativa Fe y Alegría, La Candelaria, el Colegio Salesiano, entre otros. Creo que el problema de no poder caminar seguros por las calles para ir al colegio es de todos los niños que asisten a estas instituciones educativas. Sumado a ello, si no podemos transitar, mucho menos podemos jugar y disfrutar de los espacios públicos. Las organizaciones que regulan el espacio público deberían estar atentas a todos los barrios, no solo los que quedan en la centralidad o en los cascos urbanos. Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos de circular sin riesgo por las calles. Por esta razón, es importante sensibilizar a los organismos estatales para que inviertan recursos en el mejoramiento del espacio público del barrio. Por último, necesitamos caminar seguros para ir a la escuela y esto no solo depende de que nos cuidemos de los carros que pasan cerca, es una responsabilidad de todos y un compromiso del Estado, velar por nuestra seguridad para ir a la escuela. Yo dejé ese artículo de opinión que escribió Julián tal como él me lo envió. Me parece que está muy bien escrito, inicia con mayúsculas, tiene un título que tiene mucha relación con el desarrollo conceptual y con el desarrollo de la opinión que él tiene con respecto a una situación que está viviendo en su barrio. Y me gusta mucho las razones que Julián da, quedo como un poco convencida. No un poco, quedo muy convencida de que es necesario que por allá piensen en el tema de los andenes para que los niños circulen tranquilos. Miren que él da algunas razones, que ahí nos vamos adentrando un poco a las características que tienen los artículos de opinión. Una razón es que los niños están corriendo peligro porque pueden ser atropellados por un carro. Otra es que hay muchas instituciones educativas y hay muchos niños que circulan constantemente por esos lugares. Otra es que, claro, es un compromiso y una responsabilidad social y del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no solo de algunas partes, sino de todas. Entonces me parece que son razones de peso que me persuaden para poder pensar que sí, que necesitamos pensar en la garantía de esos espacios también públicos para los niños. Un artículo de opinión entonces con este ejemplo que les acabo de dar de Julián. Gracias Julián por el texto. Es un texto que manifiesta los pensamientos, ideas y opiniones de una persona sobre un tema específico. Miren esa palabra que hay entre paréntesis. Esto alude, o sea, cuando yo doy mi opinión y digo lo que pienso y siento con respecto a un tema, eso quiere decir que
tengo mi subjetividad comprometida allí. Es decir, estoy diciendo qué es lo que yo siento y pienso con respecto a algo. Es mi percepción, son mis creencias, es mi punto de vista el que estoy presentándole a los otros con una intención específica. ¿Cuál es la intención en este artículo que nos presenta Julián? Convencernos y tal vez a quién está dirigido. Yo lo que leí, puede dirigirlo a veces, puede ser a un colegio, puede ser a otros amiguitos, puede ser a la profesora, pero en lo que leí yo pensaría que está dirigido a los dirigentes y a los gobernantes, porque miren que él habla mucho del Estado, del compromiso, de que políticamente se deberían garantizar ciertos espacios. Entonces yo creo que, miren que él plantea ahí una subjetividad y su sentir frente a un tema determinado, que es la preocupación por el espacio público. Este artículo de opinión, pues los artículos de opinión son de carácter argumentativo. ¿A qué le suena esa palabra? Argumentar. Tarararán. Les voy a decir, recuerden nuestra bitácora, no la vamos a abandonar. Recuerden que en nuestra bitácora tenemos todo el registro de nuestras clases, miren todo lo que tenemos, pero hay un espacio especial para palabras importantes, palabras nuevas o palabras que queremos profundizar. Entonces, miren, argumentar. Su propósito es persuadir. Cuando argumentamos es persuadir. ¿Qué quiere decir persuadir? Convencer a los otros, conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de una manera determinada. Cuando estamos en la casa y, bueno, le decimos a nuestra abuelita, a nuestra mamá, papá, ¿qué te parece si yo hago las tareas de 8 de la mañana a 12 del día y entre las 2 y 3 de la tarde o 4 juego, pues tengo mis videojuegos o juego con mis primitos o bueno, hago otras cosas divertidas? Eso es como con argumentos persuadir a nuestros papás para que nos dejen hacer otras cosas en casa y nos permitan un escenario para el juego, que es distinto a decir, ay, no, es que yo necesito jugar y quiero jugar. Hay que convencer, pero para convencer y persuadir al otro, tengo que tener razones y argumentos. Eso no es como que, ay, no, porque yo pienso y ya no. Hay que ganar razones. ¿Y cómo ganamos razones para un artículo de opinión? Ya les voy a decir. Entonces, argumentar es justificar, discutir, razonar acerca de en torno a un tema para demostrar o probar algo, una proposición. Entonces, lo que yo quiero es convencer a los otros y para eso necesito demostrar, probar, tener argumentos, razones, y por eso es necesario buscar en otras fuentes, en otras partes, información de peso. Las características de los artículos de opinión son estas. Entre algunas que me encontré muchas, pero yo las quise agrupar en 4 características específicas. La primera, un artículo de opinión expone, presenta y defiende una idea. Es decir, yo puedo decir que estoy a favor o en contra, ¿cierto? Porque presenta posturas a favor o en contra de una situación o idea. Es decir, yo estoy de acuerdo con que existan espacios públicos para los niños y las niñas y que no todos los espacios públicos sean para los vehículos o para la gente grande. Los niños y niñas también necesitamos disfrutar de los espacios de la calle, los espacios que son de todos. Entonces, miren que eso es una idea. ¿Cuál es mi idea? Espacios públicos para los niños. ¿Cómo la puedo defender? Explicando con varias razones, porque creo que eso es importante, pero además no solo razones, sino también propuestas. Yo puedo dar una razón y es que los niños y niñas son tan dueños de los espacios públicos como los adultos. Eso es una razón, pero una propuesta es como podríamos generar espacios seguros para los niños, intentando crear unos escenarios donde ellos puedan jugar tranquilos, sin que transiten muchos vehículos, muchas motocicletas y muchas cosas que los pongan en riesgo, y donde otros adultos estemos atentos a lo que ellos están haciendo, cuidando de ese espacio. Entonces, miren que no solo son razones, sino también propuestas. Eso aparece también en los artículos de opinión. Utiliza un lenguaje sencillo, persuasivo y directo. No se va con rodeos ni con cosas así como por las ramas, no. Es directo porque si quiere exponer una idea, también vincula elementos expositivos, no solo argumentativos, sino también expositivos. Entonces yo voy a exponer una idea, es muy bueno hacerlo de manera clara, ¿cierto? Yo no le puedo decir, mami, el ejemplo de ahorita, mami, papi, abuelita, tía, o bueno, a cualquier persona adulta que esté en nuestra casa, es que yo quisiera jugar y para jugar yo desearía, pues no sé, ¿qué te parece si, o sea, cosas como difusas, que no tengan claridad, no.
Te voy a plantear una idea y una propuesta y es que yo quiero jugar y para poder jugar sé que tengo que cumplir con algunos compromisos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si yo tengo unas horas para estudiar, otras para jugar y tú me ayudas en esos tiempos libres, pero además también con mis tareas? Miren las razones y los argumentos que van apareciendo cuando uno piensa en un tema. Entonces utiliza un lenguaje sencillo, claro y directo y aborda temas variados. No solo pues tenemos que hablar en artículos de opinión de problemáticas sociales. Hay una característica especial de los artículos de opinión y es que si trabajan o si hablan de temas que son actuales, pues de temas que estamos viviendo hoy. Entonces, esos temas variados pueden ser, como les decía ahorita, de economía, de política, de deportes, de educación, de cosas que están pasando, por ejemplo, en mi barrio, como Julián nos planteó ahorita. Entonces, hay muchos temas de los que podemos hablar. Los autores de los artículos de opinión, bueno, el artículo de opinión es un texto periodístico, entonces son personas que escriben su opinión y la envían a revistas o a periódicos y son publicadas en unos segmentos específicos, como por ejemplo este. Me encontré un artículo de opinión en un periódico que decía 8 millones de niños pobres, esto sí es inaceptable, y estaba en la sección de opinión de este periódico. El autor de un artículo de opinión, recuerden que el autor es quien escribe la obra, el cuento, el artículo, la noticia, la narrativa, el relato, el microrrelato, bueno, el autor es quien lo escribe, quien lo crea. Entonces, el autor de un artículo de opinión, primero, debe estar bien informado, y para estar bien informado debe revisar fuentes y medios diversos. Es que yo escuché... yo no conozco pues yo sí conozco Santo Domingo porque trabajo allá, pero supongamos que no conozco Santo Domingo. Entonces yo digo, es que yo escuché como que los niños no tienen andenes ni espacios públicos. Yo solo con esa idea no me puedo ir a escribir un artículo de opinión porque es algo que escuché y no he corroborado, no he verificado y no he validado en otras fuentes. Entonces, ojo, hay que siempre revisar otras fuentes para nuestras tareas de todas las áreas. Es muy importante. Además que amplía nuestra información, nos permite conocer otras posturas, porque puede ser que otro niño diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Julián, yo tengo otra opinión al respecto, porque recuerden que la opinión es qué postura o qué argumentos o qué ideas tengo yo frente a un tema específico. Y a veces en la casa nos encontramos con diferentes posturas. Alguien está de acuerdo con que comamos ensalada y otros con que no, y otros con que juguemos y otros con que no, entonces hay que argumentar bien esas propuestas. Definir la postura que tiene sobre el tema que va a escribir es un elemento clave para los autores de artículos de opinión. Es decir, ¿qué es lo que piensa? No es ir allá a profundizar en un tema sin tener claro qué piensa o qué es lo que quiere expresarle al público, a los lectores. Por eso también es muy importante saber a quién va dirigido mi artículo. Cualquier texto que escribamos, preguntémonos niños y niñas, ¿a quién le estoy escribiendo yo este texto? ¿A quién va dirigido? Porque eso también marca un poco el tono del texto y un poco me ayuda a crearlo y estructurarlo de manera específica. Seleccionar datos de apoyo, y datos de apoyo ahorita les digo cuáles pueden ser, y exponer argumentos contundentes. Yo también en mi bitácora busqué qué es contundente, porque uno a veces como que tiene claro muchas palabras, pero no es capaz de verbalizarlas ni de ponerlas claramente en el lenguaje. Entonces, contundente, que no deja lugar a discusión, que convence. Entonces, mire que ya tenemos 3 palabras relacionadas: argumentación, persuasión y contundencia. Al parecer, los artículos de opinión tienen que ver con ese convencer al otro, con dar argumentos de peso, razones coherentes, lógicas y claras, para que el otro esté de acuerdo con lo que yo pienso o para incitar al otro a que haga algo determinado. Entonces, la estructura de un artículo de opinión, es decir, recuerden que la estructura es el paso a paso. Si yo, niños y niñas, quiero escribir un artículo de opinión, entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero hago una introducción. Recuerden que, bueno, esta estructura se parece a otras. Recuerden la estructura que veíamos en la noticia, se parece un poquito. Entonces, la introducción es la presentación del tema, de qué voy a hablar. Miren que Julián desde el título nos decía, andenes para mi barrio. Ya el título era como una entrada al tema. Hay un elemento que se llama la tesis, que es lo que se afirma o se propone.
Es decir, ¿cuál es la idea ahí central? ¿Cuál es la idea que yo voy a defender, a exponer a los lectores para persuadirlos a que piensen, digamos, o reflexionen en torno al tema que yo estoy escribiendo? Hay unos argumentos, miren lo que son los argumentos, las razones, los hechos. Yo en los argumentos puedo citar otros autores o puedo citar, por ejemplo, lo que dijo un líder. Julián pudo haber citado lo que dijo un líder en torno a, sobre el barrio, sobre los andenes, o pudo haber citado, por ejemplo, lo que dice el Ministerio de Obras Públicas, el ministerio que se dedica a los espacios públicos, o algunos datos y fuentes. También pudo haber citado otros artículos de opinión, otros artículos de carácter diverso. Entonces, miren que los argumentos yo puedo citar otras fuentes diversas y la idea es citarlos. También puedo apoyar con imágenes. Y una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Es la síntesis, el resumen, los comentarios o las preguntas que dejo abiertas para que las personas sigan reflexionando sobre el tema específico. Hay una cosa acá muy importante y es que nosotros hemos visto a veces inicio, cuerpo y cierre, como en la estructura de algunos textos. Pues la tesis y argumentos es como el cuerpo del artículo, listo. Y ahí van todos los argumentos. Recuerden que empiezan en mayúsculas, se dividen por párrafos, debe ser la escritura muy clara, los nombres propios también inician con mayúscula. En fin, hay un montón de reglas de ortografía y gramaticales que ya hemos visto en otras clases y es muy importante tenerlas en cuenta cuando escribamos cualquier tipo de texto. Ahora sí, vamos a recapitular. Un momento. Bueno, ahorita con los niños que ya me voy a recapitular. Antes quiero decirles, recordamos nuestro proceso de escritura. Como los voy a invitar a que escriban artículos de opinión, van a indagar mucho más en qué es un artículo de opinión, cuál es la estructura. Yo les doy algunos elementos, pero no olviden que es muy importante que ustedes sigan profundizando con sus familias y maestros sobre los temas que abordamos acá, porque es un espacio muy acotado. Entonces, el proceso de escritura, antes de escribir, hace una lluvia de ideas y organiza esas ideas en un cuadro, en un mapa o como tú quieras. Prepara una versión, es decir, vamos a escribir la primera versión, el primer borrador de eso, revisa, haz cambios para mejorar la escritura, para corregir errores, edita, es decir, vuelve a organizar, dile a alguien que te lea el texto, que te lo organice, que te lo corrija y luego ahí sí volvemos a reescribir y a publicar, a enviar al profe o bueno, a subir a la red social de nuestras familias, lo que sea que vamos a hacer con ese texto, pero no antes de revisarlo y organizarlo muy bien. Vamos a un recreo y seguimos con nuestra clase ahorita de lenguaje. Chao.